Como todas las semanas, como cada lunes, ya nos acompaña la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, en nuestro bloque Vida Sana en Directo. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, Sebastián. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bueno. ¿Buen descanso? Descansado, Qué justamente, bueno, como correspondía. Mira, vamos a hablar justamente hoy día del azúcar. Ya haciendo como contingencia con los huevitos de chocolate que comimos. Bueno, para empezar a preocuparse de lo que ya hicimos. De lo que ya hicimos. ¿Y por qué pasa eso, que nos gusta tanto el azúcar? Eso es lo que vamos a entender ahora. Realmente lo que pasa es que en el cerebro se libera un neurotransmisor que se llama dopamina. Ya. Que eso tiene que ver con todos los alimentos que contienen grasa, azúcar y sal en grandes contenidos. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro libera esta sustancia y da una sensación de placer. Entonces, por eso se nos hace adictivo. O sea, hay un proceso químico detrás de todo. Exacto. Es tan adictivo como las drogas, se ha serio? demostrado. Quizás un poquito menos, pero tiene el mismo formato en el fondo de nuestro cerebro y por eso queremos cada vez más y más azúcar. O sea, cuando hay alguien que dice estoy adicto al chocolate, no está tan lejos de la realidad. No está tan lejos de la realidad y se han hecho muchos estudios en ratas donde se ha demostrado que, por ejemplo, si a la rata se le da por un mes una cantidad X de azúcar, más o menos el 25% de su alimentación diaria, lo que pasa es que esa rata, cuando tú le dejas de dar azúcar por 12 horas, por ejemplo, tiene síndrome de abstinencia. Igual como si estuvieran privándolo de algún tipo de droga. Y cuando tú le vuelves a dar el azúcar, tiene atracones, igual como lo que pasa cuando tenemos una anoréxica, una bulímica, etcétera, ¿ya? Y eso a la larga ha hecho que nosotros, los estudios, etcétera, se vuelquen principalmente al tema de la dopamina en nuestro cerebro, porque hay que ver cómo hacemos para tratar de bajar estos niveles de ansiedad o de ganas de consumir ciertas cosas. Existe en nuestra dieta o en nuestra parte como más médica, que tenemos unos síntomas o signos que nosotros tenemos considerados para saber cuándo estamos adictos a algo. ¿Ya? Y han hecho estudios en distintas universidades donde se puede determinar si en realidad tenemos ese proceso de adicción al azúcar. Y eso es bueno que lo empecemos a incorporar a lo mejor en las distintas consultas nutricionales, de médicos, etcétera, para ver si esa persona tiene ya más un problema más químico que un problema de conducta o de alimentación saludable. Ahora, ¿cuánto es lo recomendado que se puede consumir de azúcar, Katy? Lo recomendado por la OMS es un 10% de la ingesta calórica, que son 50 gramos o 8 cucharaditas, estamos hablando más o menos para una persona que consume 1.600 calorías al día. Perfecto. Ya un promedio chileno en el fondo. Pero sin embargo, esta es la recomendación que ha estado por años. La OMS el año pasado trató de reducir un poco, no significa que la sacó, pero dijo que sería mejor que consumiéramos un 5% nada más de la ingesta calórica total. Perfecto. Y eso tiene que ver mucho porque en general el azúcar es calorías vacías, no tiene ni vitaminas ni minerales. Entonces, si nosotros lo sacamos de la dieta en un 100%, no pasa nada. No pasa nada. Al contrario, hacemos un beneficio porque no nos volvemos adictos a este azúcar. ¿Ya? Por ejemplo, para que tengamos una idea, una lata de bebida azucarada tiene 7 cucharaditas de azúcar, o sea, casi todo lo que necesitamos en el día. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque eso a la larga, el consumir más y más azúcar va generando más adicción aún, ¿ya? Porque los receptores de dopamina, que era lo que yo te hablaba antes, no funcionan correctamente, entonces necesitan mayor estímulo todavía. Ahora, aclaremos algo de inmediato. Hay bebidas que dicen 0% azúcar. De todas maneras, ¿esas bebidas, por otro lado, generan un efecto similar? ¿O? Es que tienen el efecto de la sal. Y dijimos que la sal o el sodio en general también tiene el efecto de la dopamina. Entonces, todo lo que tiene sodio en grandes cantidades o grasa en grandes cantidades genera este efecto. Perfecto. Sin embargo, el azúcar, de todos los nutrientes que yo te acabo de mencionar, es el que tiene más el efecto adictivo. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente gráfica. Y en la siguiente gráfica tenemos el azúcar oculta. Y esto es súper importante porque habitualmente podemos decir el envase afuera, en grande, 0 azúcar. Claro. Pero 0 azúcar, y hay otras cosas que es lo mismo que el azúcar, ¿ya? Y genera el mismo efecto adictivo que el azúcar, entonces hay que fijarse más en la etiqueta, en la parte de atrás, en los ingredientes, porque a la larga puede ser que nosotros pensamos que es light y que no tiene calorías ni azúcar, y al final sí tiene calorías y tiene azúcar de otro tipo. Ahora, cuando uno ve la tablita nutricional con el detalle de cada uno de los productos, ahí aparece generalmente azúcares totales. ¿Eso incluye esto? O sea, incluye, me refiero, la fructosa, la glucosa. Azúcares añadidos, lo más importante que hay que fijarse. ¿Ya? Porque a veces, por ejemplo, podemos tener una compota de fruta que a lo mejor es solo fruta y no le agregaron algún tipo de azúcar. Y podría ser que sea el azúcar de la fruta que no es mala. ¿Me entiendes? Pero si tiene azúcar añadido, que puede tener maltosa, jarabe de maíz, glucosa, dextrosa, etcétera, eso a la larga sí es como consumir azúcar y genera este efecto dañino para la salud. Tú decías que el azúcar de las frutas no es malo.
malo. En exceso sí es malo, pero si nosotros lo consumimos como lo recomienda habitualmente el INTA, etcétera, unas 5 porciones al día, no pasa nada. Perfecto. ¿Y cumple el mismo rol respecto a estos transmisores ahí cerebrales? Es que lo que pasa es que está demostrado que la fructosa, que es el azúcar de la fruta, también tiene un efecto adictivo importante. ¿Ya? Entonces también hay que tener ojo con eso y cuidado con eso. Buen punto. Entonces, otro tipo de azúcar oculta, que habitualmente son muchos alimentos que nosotros pensamos porque no son dulces, que habitualmente no contienen azúcar. Entonces, una forma de reconocer son como los alimentos procesados también. Por ejemplo, una cucharada de ketchup tiene una cucharada de azúcar. Un jugo Néctar Light, y aquí, ojo, esto es súper importante porque el Light nosotros pensamos que no tiene nada, que es 0 azúcar, pero habitualmente un vasito sí contiene una cucharada de azúcar. Recordemos que podemos consumir un máximo al día de 8 a 7 cucharaditas al día. Un cereal light, hay muchas publicidades que salen cereal light con una niña delgada en la tapa, en la portada, etcétera, y esos habitualmente no son tan light, ¿ya? Tienen por una porción que es más o menos una media tacita de cereal, que es poquito, una cucharada de azúcar, ¿ya? Los duraznos en conserva, ¿para qué hablar? Porque obviamente esos tienen azúcar porque están en almíbar. En almíbar, claro. Una porción de 100 gramos, que es como una taza, tiene 4 cucharadas de azúcar. O sea, una cucharada de mermelada, yo me imagino. También es más o menos como una cucharada de azúcar. Es súper importante esto que yo te menciono porque la gente habitualmente, claro, ya sabe que el azúcar es mala y que tiene un efecto adictivo y que hay que tratar de no consumirla por un montón de cosas de salud, pero habitualmente no se fija en la etiqueta y eso es lo que hay que tratar de cambiar en la población. Bueno, ahora el etiquetado nutricional va a salir ahí más o menos. Y va a ayudar un poco, pero en general la responsabilidad es de uno y la adicción se genera cuando somos más pequeños. Entonces la idea es que a nuestros niños tratemos de evitarle todas estas cosas más procesadas. Volvemos a lo mismo de siempre, o sea, lo más natural es lo mejor en el fondo, lo que genera menos adicción, menos problemas en el cerebro, etcétera. Todo lo procesado a la larga contiene o azúcar, o sodio, o grasa saturada en grandes cantidades. Interesante eso que tú mencionabas, Katy, respecto a los efectos que tiene el azúcar también. Hay varios estudios, se ha avanzado mucho en el tema, que han demostrado precisamente efectos dañinos bien importantes. Sí, mira. Yo leía el otro día, por ejemplo, y no sé si es correcto o no, y corrígeme si no lo es, pero efectos, por ejemplo, en temas cognitivos, de desarrollo cognitivo en los niños, por ejemplo, por el consumo de azúcar. Por supuesto, tiene muchos efectos. A la larga tiene hasta un problema de inflamación que no se habla mucho y que la gente habitualmente no lo sabe. Pero los más conocidos y lo que está más comprobado científicamente es lo que sale en la siguiente gráfica, que tiene que ver con el aumento de triglicéridos. ¿Ya? Los triglicéridos es un tipo de colesterol malo que cuando nosotros tenemos el azúcar en grandes cantidades en nuestro organismo, esto para guardar reserva y ese azúcar no esté tan alta, se transforma en esta grasa mala que son los triglicéridos, que genera infarto, igual que el LDL, que es el otro tipo de colesterol malo. La hipertensión arterial también ayuda a generar más hipertensión arterial. La resistencia a la insulina o la prediabetes también, ya que es el paso siguiente, que en general esto a la larga trae como consecuencia la diabetes, que sabemos que tiene múltiples problemas para la salud, no solo a nivel cardiovascular, sino que a nivel de ceguera, a nivel de vaso sanguíneo, a nivel de riñones, etcétera. Entonces, por todos estos motivos, que son los más estudiados y los más comprobados de efectos del azúcar, tenemos que tratar de evitarla. Ahora bien, existen los edulcorantes o endulzantes que han salido ahora de moda y que en realidad no hay que tener susto a ocuparlos. Sin embargo, hay unos que son más sanos que otros. ¿Ya? Obviamente que la stevia, por ser más natural, es mejor utilizarla que, por ejemplo, una sucralosa o una sacarina, etcétera. Pero ambos, o todos los que yo te acabo de mencionar, tienen este efecto de no aportar el azúcar. ¿Ya? Sí tienen el sabor dulce, que el sabor dulce también engaña un poquito a los receptores del cerebro, ¿ya? Y eso a la larga también provoca un poquito de adicción. No es lo mismo que un alimento que aporta calorías. Por ejemplo, se hizo un estudio, como para terminar, se hizo un estudio en ratones, donde a los ratones se les sacó la sensación de sentir lo dulce de la lengua. Entonces estos ratones empezaron a elegir, se puso alimentos con sucralosa y alimentos con azúcar. ¿Cuáles eligieron, crees tú? Los con sucralosa, ¿no? Los con azúcar, ¿ya? A pesar de que no sentían el sabor. ¿Y era por el efecto? Y eso era por el efecto de que generan calorías, que tienen calorías. Entonces eso también ayuda a que nosotros tengamos un efecto adictivo. Ya no solamente el dulzor,
sino que también por un tema calórico. Perfecto. Ambas cosas generan este efecto de la dopamina que yo te decía. Y hay que tomarlo en cuenta para planificar bien la dieta entonces. Exacto. Hay que tomar cada vez más conciencia sobre eso. Más conciencia y no tomarlo a la ligera, porque obviamente todas estas patologías que yo te mencioné, sobre todo la diabetes, la resistencia a la insulina, son patologías silenciosas, que nosotros no sentimos nada. Algunas personas sí, pero la mayor parte de las personas no sienten nada. Entonces como que se confían y no piensan que es tan importante la patología hasta que ya tiene las consecuencias que ya no son reversibles. Katy, gracias por haber venido esta mañana. Gracias. Buena semana.